Borrador Definitivo lo deja a tu consideración. Sábados de 8 a 10 en Digital 991. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Borrador Definitivo. Lindo sábado, Elizabeth Moretti, ¿cómo le va a usted? Hermoso sábado. Nosotros hemos venido en realidad acá para presentar audios. Sí, hoy Porque estamos... tenemos una... Director de orquesta, vamos. Claro, tenemos un programa que va a estar plagado de aportes externos, entiéndase, entrevistas, testimonios y demás, que ya vamos a ir desgranando a lo largo del programa. Muy bien, Alejandro Morales, hoy no podemos hacer la introducción futbolera, porque no ha pasado nada futbolísticamente. No ha pasado nada futbolísticamente. No le interesa a nadie. Messi no jugó ayer. La verdad, nada relevante hay para hablar en eso. Pero esta noche pelea Pacquiao. Esta noche pelea Pacquiao, cierto, es cierto. Bueno, saludo, ¿no?, a la audiencia, a Edu y demás, y también especialmente a los carpinchos que espero que me estén escuchando de allá de Nordelta, expropiando territorios chetos. El comandante del Ejército Carpincheril de Liberación nos mandó un mensaje diciéndonos buen programa. Apareció, hay memes muy graciosos con respecto a eso. Uno apareció el sujeto social que estábamos buscando. Exacto. Y el otro que los carpinchos han hecho más por el medio ambiente que Gabandí. Sí. Eso desgraciadamente no es un meme. Eso es muy cierto. Es la cruda realidad. Sí. Así que espero que no se presenten a elecciones. ¿Usted dice que ganan? No, bueno, sí, que con este programa ganan. O suman muchos votos. Y bueno, uno que está en duda ya tiene el voto, ahí está, voto cantado lo nuestro. Sí. Bueno, en el 2001 no se votaba a Bin Laden, a San Martín, a Clemente. Ahí está. Claro, estaría bueno hacer unas... No lo podemos hacer como propuesta porque creo que está penado Carpincho legalmente, pero... Bueno, pero guiño. Claro, no vote Guiño, a los carpinchos Guiño. No le vamos a dar su boleta, Guiño. Muy bien, señores. Le agradecemos ya a Silvia Matthew que le está poniendo el me gusta al video que está saliendo por internet. Silvia Matthew, que nos venimos enterando porque nos sigue por Facebook, que nos escucha casi siempre. Nos escucha regularmente y que nos elogió mucho la muy buena nota de la semana pasada a Miriam Borman. Sí, ya la vamos a estar poniendo en papel o en pantalla, a veces en otro. Denos tiempo, por favor. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos ganando tiempo en la mañana de hoy y escuchamos ya el primer tema musical? Vamos. Que como siempre empezamos con un tango. En este caso, la semana pasada, ¿se acuerdan? Fue La Chicana. En este es una orquesta típica, pero bastante moderna. Trajo la Fernández Fierro, es una orquesta espectacular. La Fernández Fierro haciendo... El cantante tiene una voz alucinante. Sí, haciendo un tango que se llama Blueses de Boedo. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buen tipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo, los cruces de Boedo cruzan por mi corazón. El rock se tomó esta vez una sombrea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Ni adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz sea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues, pintura rota y sin perdón. Bajando esa escalera en el cielo está deshecho. La luna gira el falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandé dentro del pecho, los blues de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no salió en los diarios, que no vio ningún montón. Los manos que se aprietan, chamullos que te arruinan. Los blues de Boedo caminan en la traición. Ay, Boedo, tu luz lucea ciega de dolor.
445-4061. Mensajes de voz al 443-0357. WhatsApp 15-433-1694. Borrador definitivo. Un espacio para vos. Un espacio para vos. Muy bien, 8:10 de la mañana. ¿Y cómo empezamos a mirar la situación en Afganistán? ¿Cuánta tela, cuánta discusión, cuánta mirada distinta o cuántas reflexiones se pueden hacer sobre lo que está pasando en Afganistán en este momento? De los temas y aspectos que quieras. Afganistán, bueno, estuvo en el centro y sigue estando en el centro de la política mundial, las miradas de todos. Uno pregunta y alguien por lo menos algo vio, y por lo tanto, bueno, es necesario abordarlo. Recordemos que justo cuando estábamos realizando el programa el sábado pasado, se daba la retirada huyendo de los Estados Unidos, de la capital Kabul, que estaba siendo tomada por los talibán o los talibanes, según como quieran llamarlo. Este grupo islámico extremista de origen pastún, que en la lengua árabe o pastún significa estudiante del Corán. Un grupo sunita, vamos a ir aclarando así después en el correr de la presentación, no se nos va esos datos, perteneciente a la corriente sunita del Islam y vinculado a países como Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, donde está Qatar, ¿sí? Y cuando hablamos de esos países, recordemos que hablamos de ciudades, países, urbes, financiadas especialmente por el capital financiero anglo-yanqui. Tengan en cuenta ese dato, que no lo vamos a poder profundizar hoy, pero ténganlo en cuenta para entender un poco este panorama. Entre las cosas que se dijeron, estuvo la analogía de que Afganistán o Kabul sería como la nueva Saigón para los Estados Unidos. ¿Por qué dicen esto? Recordemos que la única derrota militar que sufrió los Estados Unidos fue la de Vietnam, cuando el 30 de abril de 1975 terminó huyendo de la embajada, cuando tenía en la nuca la respiración de las tropas norvietnamitas, ¿no? Las tropas comunistas. Ese día cae Saigón. La similitud la planteaban con el sábado pasado, con la caída de Kabul a manos de los talibán. Y a partir de esta analogía se tejieron un montón de definiciones, de diagnósticos, de análisis que bueno, vamos a ver si están así, que por supuesto lo hacemos de forma abierta y no para cerrar con definiciones, sino todo lo contrario. Por supuesto que las analogías sirven para poder aproximarnos al entendimiento de un acontecimiento, de un proceso, que siempre es parte de un proceso. Puede ser una similitud que la caída de Kabul tenga similitud con la caída de Saigón, porque inmediatamente ese mismo día se generó un desorden enorme, la desesperación de miles por escapar y bueno, ese descontrol quedó plasmado en imágenes. Las fotos simbólicas son de helicópteros huyendo de los techos de las embajadas. Acá las imágenes fueron aviones en el que se colgaban personas y que terminaron cayendo desde muchos metros de altura. Ahí podemos tener una similitud. Otra similitud es que Vietnam como Kabul fueron parte o tuvieron una larga campaña. Estados Unidos comenzó a intervenir en Vietnam en el año 1954, pero recién en el año 1965, con el presidente Johnson, comenzó a bombardear y a enviar tropas al territorio. Bueno, en el caso de Afganistán, Estados Unidos comenzó a intervenir en el mismo año 2001, tras el atentado, el derrumbe de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. A partir de ese día, ya a los pocos meses, en noviembre, se daba la caída del gobierno talibán
por la intervención de Estados Unidos, de los marines, en alianza con otros grupos étnicos de Afganistán. Recuerdo el nombre, la Alianza del Norte, que fue la que derrocó a los talibanes. Esa empresa tuvo diferentes etapas de tropas ahí en suelo afgano. En el año 2014, a partir del año 2009, es la etapa donde más marines desembarcan. Entre 110.000 y 120.000 soldados estuvieron combatiendo en esos suelos. Y a partir del año 2014 ya se da una tendencia al retiro de tropas, que finalmente se decide con el gobierno de Donald Trump a partir del 2016, y finalmente en 2020, febrero de 2020, en los acuerdos de Doha, Qatar, se decide el retiro completo para el 11 de septiembre de este año, del 2021, y el retiro completo de las tropas. Con ese acuerdo se da con los talibán, que tenían la obligación, o el acuerdo figuraba que no tenía que atacar ninguna institución, a ninguno del ejército norteamericano. Bien, ¿cuál fue el cambio, la sorpresa de los analistas internacionales? Incluso se dice el comando norteamericano, es que la caída de los pueblos, de las regiones, se dio mucho más rápido de lo que ellos esperaban. Entonces los acontecimientos se aceleraron. Bueno, comenzamos a hablar de las diferencias. Saigón cayó por una derrota militar de un pueblo alzado en armas que defendía su territorio, un pueblo identificado, dirigido por el comunismo, identificado con el comunismo, que derrotó militarmente en esos suelos. Lo de Afganistán se puede decir que fue como un desgrane, hubo una resistencia del pueblo, hubo un desgrane a lo largo del tiempo, una disolución, porque un ejército no puede ocupar eternamente un país, y para salvar esta situación lo que hizo el Estado es acordar con un grupo político que ellos mismos crearon, ayúdeme a recordar, 40 años atrás. Sí. A partir de la invasión de la Unión Soviética a ese mismo territorio. Cuando en el año 1979 invadió la Unión Soviética, Estados Unidos junto con Inglaterra y Pakistán financiaron y abastecieron de armamento a los distintos grupos mujahidines que resistieron la ocupación de la Unión Soviética, y de esos grupos de mujahidines, años más tarde, hacia el año 1994, surge este grupo, el Talibán, que toma el poder en Afganistán en 1996, pero siempre en acuerdo con la burguesía sunita de la región, muy poderosa, y esa burguesía que es aliada a los Estados Unidos. No digo que sea el mejor alumno o lo que esperaría Estados Unidos tener como gobierno en un país, pero esto es muy importante, que los talibán fueron creados por los Estados Unidos, siempre tuvo en las mesas de negociación, aunque haya roces, y en este caso el talibán asume el gobierno por un acuerdo con los Estados Unidos, con Inglaterra, con las distintas potencias imperialistas que intervinieron en Afganistán. Estamos hablando de Alemania, por ejemplo, incluso China. Esto es es decir, que lo que queda en Afganistán es un poderoso agente, un poderoso grupo reaccionario que agrava la situación en Afganistán, pero en acuerdo con los Estados Unidos. Espero que este punto quede claro, y es una enorme diferencia, a mi entender, con Vietnam. Rapidito digo los otros puntos que me gustaría y largo a la mesa. La situación del pueblo se agrava enormemente, especialmente el de la mujer. Pero cuando hablamos de la situación de la mujer, tenemos que abocarnos aún más el de la mujer trabajadora y el de la mujer campesina, porque en Afganistán existe una vida rural muy amplia. Yo quería compartir algunos datos y algunos análisis que, por ejemplo, ayer leí un artículo del Le Monde Diplomatique, el Dipló, como se lo conoce, en el que un estudio
del Perch Research Center hablaba, por ejemplo, de que para el acceso a la educación, que entre las causas más importantes son las económicas y no la religiosa del acceso a los derechos como la educación. Y la realidad marca esa situación económica, donde de 28 millones de habitantes hay 12 millones que están desocupados en Afganistán. El 85% es analfabeto. La carencia de agua potable y el alcantarillado. El 55% de los niños padecen de malnutrición y mueren a diario 60 niños por enfermedades evitables. La mortalidad infantil con 170 casos por cada 1000 nacidos. Son algunos de los datos. La esperanza de vida 43 años. Son algunos de los datos para mostrar las condiciones de vida que hay en países como Afganistán, también en donde el derecho a la educación se ve muy fuertemente obstaculizada, donde, por ejemplo, en las zonas de África subsahariana. ¿Por qué nombro esta región? Porque Afganistán está incluido en este lote de países musulmanes, de mayoría musulmana, pero que tienen un nivel de vida muy bajo. En esas regiones del África subsahariana, de las niñas el 50% no asiste a las escuelas, los niños un 41%. En Afganistán, 9 de cada 10 niñas no pueden ir a las escuelas. Y acá, en estas regiones, ahí entra el factor del patriarcado como una ideología y se usa al Islam como una ideología de opresión a las mujeres, que le corta el derecho a la educación y a tantos otros derechos más. Y por último, si todo esto marca la decadencia de los Estados Unidos o estamos ante un cambio de estrategia, por cierto, hay un retroceso. Dejó de estar en la región donde avanzan otras potencias, la presencia de Rusia, de China, pero tenemos que hablar de una región que viene desestabilizada desde el año 2010, con las revoluciones del norte de África y de Medio Oriente, que en Siria todavía sigue la guerra civil, y en fin, esto marca una situación mundial, extremadamente cada vez más desequilibrada. Cuando hay tantos padecimientos, la radicalización aparece, pero esta radicalización está siendo tomada y aprovechada por grupos de extrema derecha, se podría decir, fanáticos, muy socios del imperialismo, y que ellos son una burguesía. Esos son los puntos que quería compartir. Bárbaro. Yo antes, porque después me voy a olvidar, nos llegan saludos y nos está escuchando y dice que muy buena la data que estás tirando, Ale. Y que está un poco adolorido porque le dieron la Sputnik ayer. Estoy hablando de Pablito Ranelli, que nos manda saludos. Gracias. Saludamos. Bien, me parece bien lo que vos usás en esa, digo esto al margen, ¿no? Como un asterisco. Esta cuestión de utilizar el término ideología, el Islam como ideología en el sentido de, en uno de los sentidos marxistas, es decir, como falsa conciencia. Lo segundo tiene que ver con la cuestión de la mujer. Yo creo que lo marcas bien. Yo estaba viendo fotos de los años 70. La mujer afgana, en relación a la mujer del resto de esa zona, del mundo árabe sobre todo, tenía algunas ventajas. La mujer afgana era no tenía ninguna obligación de usar el traje, el burka. Y era muy parecida en su vestimenta a cualquier mujer occidental, sobre todo latinoamericana, más que nada por la cuestión del color de piel y demás. Y segundo, es cierto que el sector más complicado a partir del ingreso de los talibanes van a ser las mujeres, eso es verdad. Pero también con eso tenemos que decir que no es que el resto de las mujeres por fuera de Afganistán vivan en mejores condiciones. Indudablemente esto se trata de una maximización de todos los problemas, de todo el ataque hacia la mujer que el patriarcado capitalista promueve y produce día a día en todo el mundo. Lo otro sí es perfecto decir, o por lo menos no tener la mirada asimilando Kabul a Saigón, porque claro, las diferencias que vos marcás son notorias, es otra cosa.
Y hay un elemento que yo después por un momento, por mirar alguna cosa acá, no sé si vos lo marcaste, pero que también me parece que entra en ese análisis, que Vietnam cayó, mejor dicho, los yanquis perdieron en Vietnam por la acción del pueblo vietnamita y también por la acción internacional. Las oleadas sobre todo en Estados Unidos, las movilizaciones en Estados Unidos y en todo el mundo contra la guerra de Vietnam también inclinaron la balanza hacia la derrota del ejército yanqui. Después todo lo demás, o sea, uno está tratando de ver hoy lo que está pasando en un lugar que no solamente está muy distante de nosotros, sino que tiene una realidad política que a nosotros nos hace agua por todos lados, porque es muy difícil. Si cuando nosotros hace un año y medio atrás fuimos a Chile y nos encontramos con otra realidad, Chile, que primo hermano nuestro, imagínense lo que debe ser entonces entender esto, entender por qué en todo caso los talibanes se dice que tienen un apoyo popular, sobre todo en los sectores agrarios, cuando uno ve lo que son los talibanes, pero también se explica en ese atraso que vos decís. Según los números que vos tiraste, yo no recuerdo exactamente, pero más de la mitad de la población afgana está desocupada. Ahora, claro, también habrá que preguntarse por qué Estados Unidos le dio tanta atención a ese lugar en el mundo. Su valor estratégico. Sí, minerales como el litio, claro, pero oro, cobre, níquel y el opio. El opio, yo eso lo estaba viendo, europeo. Es el principal productor de amapola del mundo, creo. Sí. Con lo cual se hace el opio y la heroína, si no me equivoco. Sí. Y la morfina. Y la morfina. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué Estados Unidos le presta tanta atención a un lugar que es casi desértico, que es un montón de piedras? Creo que son 8.000 millones de dólares de negocio al año. Ahí empieza a haber una explicación. Sí. Bueno, ahora eso, más la aparición. Entonces habrá que ver, porque también hay que ver en el concierto internacional, más allá de lo que pueda pasar en Afganistán, cómo operaría a la vista de buena parte del mundo, derrota de Estados Unidos. Retiro, por lo menos empantanamiento de Estados Unidos. Bueno, hay que ver cómo juegan los otros actores que están en la pelea, en la guerra económica por ahora, claro, que son Rusia y China. Un dato que me olvidaba, que sí fracasó la intención de crear un ejército nacional afgano, que se derrumbó al toque. En eso sí hay un fracaso de una política en ese país, de esa política que con Obama intentó desplegarse. Muy bien, y ya veo que nos fuimos al diablo en el tiempo. ¿Usted tiene algo para decir? No, ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo, bueno, pero no se me enoje. Sí, la verdad que la hice muy larga yo, mi introducción. Bien. Es bastante. Lo que pasa es que es un tema que es interesante y que lo vamos a tener que seguir. Capaz que tengamos alguna nota de Afganistán para la semana que viene, ¿no le parece? Debe haber afganos que hablan español, seguro. Algún afgano que hablen. Vamos a ver si podemos conseguir. Algún analista internacional que nos hable. Bien, vamos a cerrar esta parte del programa con las efemérides que como siempre nos prepara. Que Lazari, le mandamos un saludo. Y vamos directamente ya a la música, porque no va a haber más tiempo, porque en Pergamino, el 17 de agosto de 1957, está cumpliendo en estos días 64 años, nacía Ricardo Jorge Mollo. Fíjense, Mollo y Atahualpa Yupanqui, nacidos en Pergamino. Bien, con Ricardo Mollo nos vamos a la pausa. Soñar, de esperar, la otra orilla te trajo. Este río marrón trae aires de amor. Veniste donde sale el sol, venís llena de luz. Son tus ojos el río que navego hasta tu corazón. Las tormentas de amor que
río que navego hasta tu corazón. Borrador Definitivo te acompaña en el fin de semana de 99.1. De 8 a 10 en digital. Borrador Definitivo. Lo dejamos a tu consideración. Muy bien, 8:36 de la mañana nos llega el saludo de Juan también, que nos escucha, que dice como todas las mañanas, así que los saludamos a Juancito, que ya debe estar preparando el fuego para el mediodía. Bien. A ver, el 1925, el 16 de agosto, se estrena en Nueva York La Quimera del Oro, que a la sazón y muchos años después podemos considerar el primer largometraje de Charles Chaplin, el genial Charles Chaplin. En 1987 muere Rudolf Hess. Me olvidé cuando usted estaba hablando, digo, porque siempre me escarnian a mí con el asunto del pronunciamiento en inglés. Usted no me va muy lejos, no me va muy mal. Lo escuché ahí mencionar algo en inglés. Y yo dije, me siento representado. Sí. Muere el público me cuesta más. Sí. En la prisión de Spandau, lugarteniente de Hitler, condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg. En 1998 comienza el caso Lewinsky, ¿se acuerdan? La becaria, aquella que denunció abuso sexual por parte del presidente de Bill Clinton en el Oval, en el Salón Oval. Relaciones físicas inapropiadas fue el caso. Sí, es abuso sexual. El 18 de... Solo que es un presidente que lo ejerce, por eso son... Y el 18, esto mire, relacionado, lo podemos relacionar, pero ya hace 250 años atrás, más, casi 200 años, mejor dicho, con la situación de la mujer afgana, porque en 1848 Camila O'Gorman y el ex sacerdote Uladislao Gutiérrez son ejecutados por orden de Rosa por haber manifestado, haber dejado los hábitos y haber manifestado el deseo de vivir en pareja. Esto ocurría muchos años atrás, y en 1962, un mismo 18 de agosto, Richard Starr, que más conocido luego como Ringo Starr, reemplazaba a Pete Best en la batería de los Beatles. Yo pensé que era el de Starkey Hodge. Pensé lo mismo. Bueno, no, pero es la figura mítica de los Beatles, que Pete Best creo que todavía vive. Se quedó fuera del negocio. De cualquier forma, por regalías y demás, cobró algo así como $5 millones. Imaginen la que agarraron los otros. Porque él había grabado algunas. Llegó a estar en la primera grabación de los Beatles cuando no se los conocía. Imagínense entonces si él cobró $5 millones, lo que deben haber cobrado los otros muchachos. Bien. Pero después siguió cobrando, todo el tiempo se reproducían. Sí. No sé cómo es eso. No sé, creo que este es el total, $5 millones por lo que llegó a cobrar por esta cuestión. Bien, vamos al panorama local rápidamente. Sí, en realidad tiene que ver más con lo regional. Por un lado tenemos a Revif, recordemos que los trabajadores despedidos injustamente siguen peleando por su reincorporación. La Cámara de Apelaciones dio 7 nuevas cautelares a favor de los trabajadores, o sea, 7 trabajadores más que deberían estar ingresando. Recordemos que nosotros habíamos hablado con uno de los trabajadores que ya tiene una cautelar a favor, pero la excusa por la cual no ingresaba a trabajar a la planta era que todavía no se le había notificado a la empresa por esta cuestión de la feria judicial. El otro trabajador anterior, Martín Toro es el que todavía no le notificaron. Marcelo Cardoso, el primero que obtuvo cautelar, la empresa lo rechazó y se ve que la justicia no puede hacer nada para hacerle cumplir las propias órdenes que ella manda a los dueños de la Revif del frigorífico ese. Nos preguntamos también por qué la justicia toma persona por persona. Se supone que si uno fue despedido injustamente es porque todos fueron despedidos injustamente y todos deberían ser reincorporados. Obviamente que sabemos que la pelea está en otro lado, ellos siguen manteniendo la olla popular, siguen necesitando mucha ayuda porque básicamente están despedidos y están muchos incluso sin ningún tipo de ingreso económico. Toda nuestra solidaridad con ellos y ningún tipo de confianza en este tipo de justicia. Y lo otro tiene que ver con Villa Constitución. Nos enteramos en la semana de que hubo un trabajador que trabajaba en el sector de usina, ingresó a su puesto de trabajo
inmediatamente tuvo un paro cardiorrespiratorio y eso lo llevó a la muerte. No sabemos bien las circunstancias en las que se dan, pero lo que sí sabemos es que, particularmente en el sector usina, como así también en muchos otros sectores de la planta, los trabajadores venían sufriendo una gran presión por parte de la empresa para rebajar el personal y trabajar, obviamente, a un ritmo mucho más acelerado para mantener el mismo nivel de producción o incluso mayor con menos personal. E incluso por ahí circulaba en redes sociales la versión de que en este sector de usina ese día se iba a estar haciendo una prueba para trabajar con un empleado menos. Por lo tanto era obviamente mayor la presión que tenían los que trabajaban. Esto es lo mismo que nos dicen los trabajadores que conocemos en otros sectores e incluso en otras plantas. No decimos que haya sido directamente la responsabilidad de este proceso, la muerte de este obrero, pero sí sabemos que el estrés año a año se lleva a muchos trabajadores, eso ni siquiera se considera, y sabemos que la vida de un trabajador de fábrica con este tipo de presiones, de cualquier trabajador en el sistema capitalista, no es una vida saludable, claramente. Bien, ahí está. También, y ya hablan, siguiendo en todo caso con esta sección que podríamos llamar Mundo Obrero en la zona, estuvimos charlando con un trabajador de la línea 60 que nos explicaba. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito del caso de David Ramallo, aquel trabajador muerto en los talleres de la 60? Bueno, estuvimos hablando, lo prometimos y lo hicimos, con uno de los trabajadores. Después, al final, cuando termine la nota, vamos a decir, porque hubo alguna novedad un poquito después que terminamos la nota. Así que lo escuchamos a Santiago. Listo, y en la continuidad de Borrador Definitivo estamos en comunicación con Santiago. Santiago es trabajador de la línea 60. Buenos días, Santiago, y gracias por prestarte a este reportaje. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos preocupados porque hemos seguido el caso de David Ramallo, hemos seguido el informe que ha hecho el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Y nos preocupa que prácticamente está a punto de desaparecer la causa de David. ¿Cómo es eso, Santiago? Sí, exactamente. Por un pedido del fiscal, que está obrando como una suerte de abogado defensor, en lugar de acompañar a la querella, está pidiendo la absolución de los que nosotros consideramos son los responsables del hecho y está pidiendo también que se cierre la causa. El fiscal es Marcelo Fretes, un fiscal sumamente controvertido que estuvo acusado en la causa de espionaje por ser cómplice de Stornelli, básicamente. Nosotros tenemos entendido que hay ya un peritaje de la CRNT y creo que también de la Policía Federal que hablan de que funcionaba mal ese elevador que se desplomó aquel día sobre David. Exactamente. David Ramallo, para recordarlo, era electricista en la línea 60, era compañero mío. El 1 de septiembre de 2016, el Grupo Dota, que es el actual gerenciador de Monza Línea 60, nos mudó a una cabecera nueva en el barrio Barracas. Desde el cuerpo delegado se denunció desde un primer momento que la cabecera no estaba habilitada, que no contaba con ninguna de las habilitaciones, y se hizo la denuncia puntualmente de un autoelevador que es una máquina para que levanta el colectivo para que los mecánicos puedan trabajar debajo. El elevador, para que se tengan idea, sostiene un peso de 15.000 kilos, que es lo mismo que pesa un colectivo vacío. Por ende, en ningún momento ese elevador pudo estar habilitado para que se opere debajo de él. Uno de los encargados, Amílcar Tribaldi, que está acusado en la causa, es uno de los que estamos acusando, e instigaba a los mecánicos a que trabajasen debajo de ese elevador diciéndole que si no eran vagos. Bueno, David Ramallo, el 9 de septiembre de ese mismo año, 8 días después de mudados a la cabecera, se metió bajo el elevador se desplomó y perdió la vida atrapado por un colectivo. Se hicieron distintos peritajes de la CNRT, de la Policía Federal Argentina, de nuestro perito de parte, el ingeniero Eduardo Castro, y bueno, se inició la causa. En esa causa, el fiscal solamente toma una de las pericias, la del INTI, que se hizo un año después y en un galpón, que no contó tampoco con ese elevador, y tampoco llama a 2 testigos presenciales que nosotros estamos pidiendo que sean citados porque fueron quienes denunciaron que ese colectivo se ponía en marcha solo, entraba en cambio solo, que es lo que nosotros entendemos que hubo negligencia de parte de la empresa, además del elevador, y estamos pidiendo que se los agregue a la declaración. Tengo entendido, Santiago, que hace unos días atrás pudo haber pasado algo muy parecido a eso con otro elevador, ¿puede ser? ¿O yo leí mal? Sí,
No, exactamente, con una de las fosas de la cabecera de Ingeniero Maswich que no tenía los topes de contención adecuados y se cayó un colectivo en la fosa. No ocurrió otra desgracia similar por suerte del destino, básicamente, pero seguimos denunciando las condiciones de salud y seguridad en la línea 60. En la cabecera de Barraca, se hizo la fosa y estamos a la espera de que sea habilitada para poder trabajar de manera segura. Claro, porque es tan simple como eso, para trabajar seguro, construir una fosa y allí ya no hay que trabajar con los colectivos elevados. Totalmente, es uno de los reclamos que le venimos exigiendo al Grupo Dota ya desde hace casi 5 años. Ahora, menos de una semana se cumplen 5 años del asesinato laboral de David. Ahora, ustedes trabajan en esas condiciones que a nosotros así a la distancia nos parecen terribles. Y son una de las líneas que mejor organizada, o por lo menos nosotros tenemos esa visión desde aquí, mejor organizada para reclamar sus derechos. ¿Qué pasa en el resto de las empresas que no tienen la organización que han llegado a tener ustedes? Mirá, recuerdo el caso de un gomero, si mal no me equivoco, en la línea 203 o en la 365, que murió aplastado también por un colectivo, y según los testigos presenciales de ese hecho, lo que nos comentaron fue que limpiaron la sangre con un trapo y la línea en ningún momento dejó de funcionar ni se implementaron nuevas medidas de seguridad. Algo parecido pasó en Corrientes, donde se les reventó un aro de la llanta, que son las cubiertas viejas, y le reventó la cabeza a un gomero. Fue ocultado tanto por el sindicato como por la empresa, y la empresa siguió trabajando también. En la 60, en el marco de la causa de David Ramallo, estuvimos una semana de paro exigiendo mejores condiciones laborales, y se formó también en conjunto con otras organizaciones sindicales el espacio Basta Asesinatos Laborales, que es al que recién hiciste mención. Y venimos de una pandemia donde estuvimos discutiendo salud y seguridad constantemente también. Ya que vos lo mencionás, porque en realidad la pelea de ustedes, si no es en la organización, desde abajo no tiene salida, porque no solamente tienen en contra al sindicato, sino que a la justicia, a los gobiernos nacionales y provinciales de todo momento. O sea, solamente esta causa podrá ser reabierta por la pelea de ustedes. Sí, totalmente. Por eso convocamos a la movilización del día de mañana, porque entendemos que la única forma de hacernos escuchar y que no pase como pasan tantas otras causas que vemos desde Basta Asesinatos Laborales es con la movilización, haciendo ruido y difundiendo esto en los medios, ¿no? Porque nosotros hacemos un relevamiento anual de muertes laborales en Argentina, y en el último informe que presentamos hace unos meses llegamos a la conclusión de que durante el año 2020, en plena pandemia, falleció un trabajador en su puesto de trabajo cada 7 horas, 1.255 trabajadores muertos en un año calendario. Entendemos que esos casos son invisibilizados o mal tomados por los medios y atacados desde el Estado, con los entes que deberían velar por la seguridad de los trabajadores, como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por las empresas, por supuesto, que siempre responsabilizan al trabajador, y por las burocracias sindicales que cuando se sientan a discutir paritarias en ningún momento exigen mejores condiciones de salud y seguridad para sus afiliados. Bueno, Santiago, ha sido muy claro. La verdad que nos has pintado un panorama. Ojalá el esfuerzo de ustedes lleve a la cárcel a los responsables del asesinato de David, como tantos otros compañeros más. A nosotros nos queda todavía una deuda, esto te lo digo casi para cerrar, nos queda una deuda de ver la película. Todo el mundo nos ha comentado que la película es muy buena, pero nosotros todavía acá no la hemos podido ver, pero seguramente en los próximos días lo haremos, porque ustedes de alguna manera han sido y siguen siendo un ejemplo de organización sindical y de pelea. Muchísimas gracias, y sí, la pelea refleja también la lucha por justicia por David, así que esperemos que hacernos a los medios para poder obtener justicia. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir, como siempre. Listo, un abrazo, Santiago, hasta todos los momentos. Otro muy grande. Así pasaba la nota que le hicimos a Santiago, delegado y trabajador de la 60, ex compañero de David Ramallo, ahí, como él decía, en la cabecera. Sí, es interesante cuando él habla de la marcha de mañana, fue la marcha de ayer en realidad, del viernes, esta nota fue grabada el jueves. Lo que es interesante destacar es que ayer se conoció la resolución que saca el juez de la causa, que por ahora no accede al pedido del fiscal de archivar la causa, va a llamar al encargado, que ahora no recuerdo el nombre, que es el que cita a Santiago, y a 2 testigos, para después tomarse 10 días y ver qué resuelve. En realidad, claro, son los testigos que menciona que habían denunciado el mal funcionamiento de ese colectivo. Y que no fueron siquiera llamados por el fiscal a declarar. Entonces se abre una nueva instancia, no es que
la situación haya cambiado totalmente, pero por lo menos la pelea que vienen dando los compañeros y las presiones que vienen haciendo, por lo menos en un principio estaría logrando que el juez por lo menos se tome 10 días, no haga como el fiscal que directamente operó como abogado defensor de la empresa, y por lo menos lo disimule más. Y la película mencionada en la nota se llama La 60, justamente, es un documental que está basado también en un libro que escribe uno de los trabajadores y que nosotros hace unas pocas semanas tuvimos las palabras de la directora de la película, de una de las directoras, donde explica cómo fue este proceso de elaboración documental de este film y prácticamente la convivencia que tuvieron ellos durante todo el proceso de la huelga primero, esa huelga grande que se hizo en la 60 y después con la muerte de David y toda la pelea que se encarnó también en ese sentido. Vamos a decir que la película está en la plataforma de Cinear. Creo que uno puede entrar y por creo que 80 pesos asociados. Sí, 90 me parece. 90 pesos, bueno. Es como una entrada al cine que uno paga. Y que está muy bueno, sería muy piola, que lo tenemos que hacer de alguna manera. Muy piola por varias cuestiones. Primero porque de esta manera se apoya que sigan habiendo este tipo de manifestaciones artísticas que reflejan el mundo obrero, el vivir obrero. Y bueno, entonces, y por segundo porque según todo el mundo ha coincidido, es una muy buena película, realización. Es una muy buena realización, entonces dos motivos para verla y muy importantes. Así que bueno, intentaremos en los próximos días cumplir con esa promesa que le hicimos a Santiago de ver la película. Y bueno, ¿cómo seguimos? ¿Vamos ya buscando el final de esta primera hora del programa? Sí, no sé si usted tenía alguna especie de efeméride de la cual podamos hablar ahora. Y si no, tenemos también una música que veo que es como para bailar. ¿Como para bailar o es una balada? Porque puede ser uno o el otro. Bueno, siempre es Edu nos está diciendo que estiremos. ¿Hay algún problema con los audios o nos está haciendo una joda? No, porque todavía falta bastante. Hemos comprimido bastante. A ver, porque el 17 de agosto, por ejemplo, entre otras cosas, fue el aniversario de San Martín, pero a su vez, el día anterior, la muerte. El aniversario de la muerte de San Martín. Porque acá lo que se festeja son las muertes. Es un poco todos sabemos la cultura necrófaga que tenemos. Claro, yo no sé, pero por lo menos en Occidente en todos lados es así. No sé si en otras realidades culturales será igual. No sé cómo será en la cultura oriental. Pero bueno, acá sí. Acá en Uruguay sí también conmemoran las muertes. Los orientales conmemoran las muertes. Pero sin mover los labios. Claro. De otra forma. El 19 de agosto de 1983, unas 10.000 personas se manifiestan en Buenos Aires contra la ley de amnistía militar. ¿Se acuerdan? La ley en la época de Viñones. Y ya que hablamos de San Martín, el 20 de agosto de 1820 partía del puerto de Valparaíso, el hermoso puerto de Valparaíso, hoy no sé cómo habrá sido en aquella oportunidad, en aquellos años, la expedición al Perú, también dirigida por San Martín. ¿No estaba la muerte de Trotsky por ahí, caballero? Sí, pero ya nos vamos quedando sin tiempo. Así no, que yo porque como usted había dicho que si teníamos un lugarcito lo metíamos. Exactamente. Lo estaba esperando. Porque el 16 de agosto de 1976 moría Elvis Aaron Presley, el conocido como rey del rock, alguien con luces y sombras como todos, ¿no? Pero alguien que respetaba y quería mucho la música afroamericana, pero que a su vez tenía toda una postura frente a la mujer bastante complicada. Bueno, uno ha leído algunas cosas que ha escrito su ex pareja, Priscilla Presley. Bueno, algunas cuestiones que lo complicaban bastante. Su muerte sigue siendo hoy una incógnita. Algunos dicen fue un paro cardíaco, pero algunos siguen echándole la culpa al consumo de drogas prescriptas que Elvis tenía, varias. Se habría dado seguramente, según ¿Cuántos dicen, años tenía? 40 y algo, más, 44 años, si no me equivoco. Recomendación ver la película del último Elvis. Está muy buena. No habla sobre Elvis Presley, pero está muy buena. El último Elvis, la película argentina. ¿Sí? La del nieto de Armando Bo. Uh-huh. Exactamente. Le digo, había nacido en el 35, o sea, tenía nada más que 42 años al momento de fallecer, aquel 16 de agosto. Así que bueno, con Elvis Presley
nos vamos al final de la primera hora del programa. I wanna soothe my heart, I wanna ease my mind, I wanna move my shoes and see what I can find. I wanna stand up tall and open up my eyes. I wanna reach out my hand until I touch in the skies. I was a poor lost lamb in a deep dark hole, but now I found that light that's gonna save my soul. I used to drink, I used to smoke, I used to smoke, drink, and dance a hoochie coo. I used to smoke and drink and dance a hoochie coo. Oh yeah. Well, now I'm standing on this corner, praying for me and you. Ha ha ha. That's why I'm saved. I'm saved. People, let me tell you about a kingdom come. You know I'm saved. I'm saved. Well, I can preach until you're deaf and dumb. I'm in that soul-saving army, beating on that big bass drum. I used to cuss, I used to fuss, I used to fuss, boogie all night long. I used to cuss and fuss and cuss and fuss and cuss and fuss and boogie all night long. Ha ha ha. But now I'm standing on this corner, I know right from wrong. Ha ha ha. That's why I'm saved. I'm saved. People, let me tell you about a kingdom come. You know I'm saved. I'm saved. Well, I can't preach until you're deaf and dumb. I'm in that soul-saving army, beating on that big bass drum. All right. I used to lie, I used to cheat, I used to lie, cheat. Several people's feet, I used to lie and cheat. I cheated several people's feet. Oh yeah. And now I'm stepping on the glory, salvation is my feet. Because I'm saved, I'm saved. People, let me tell you about a kingdom come. I am saved, I'm saved. Well, I can preach until you're deaf and dumb. I'm in that soul-saving army, beating on that big bass drum. Oh yeah. Because I'm saved, people, let me tell you about the kingdom coming. I'm saved, well, I can preach until you're deaf and dumb. I'm saved, I'm saved, I'm saved. I said I'm saved, I'm saved, yeah, I'm saved. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Y en la editorial del día de hoy en realidad no la vamos a hacer nosotros, sino que la van a hacer pagos totales. Invitados, sí. En la semana se estuvo dando y todavía se está dando con manifestaciones a lo largo de todo el país lo que se dio en llamar el Panazo Nacional. Es una manifestación en contra de la aplicación del trigo transgénico HB4, que ya está aprobado. Después uno de los entrevistados lo va a mencionar también y va a decir cuánta cantidad de hectáreas hay sembradas actualmente con trigo HB4, lo cual trae toda una cuestión problemática, por cierto, que van a ir desarrollando los entrevistados. Se dio esta manifestación en la ciudad de Rosario. Nuestro productor Luis Cuello también nos hizo en esta ocasión de corresponsal, se acercó, participó de la manifestación y nos hizo 2 notas. La primera que vamos a escuchar es a Eduardo Rossi y él nos va a explicar, como persona conocedora de la biología y las enfermedades y todo esto que tiene que ver con estas cosas, las posibles consecuencias que puede llegar a traer la aplicación de este trigo y la utilización de este trigo para el consumo masivo de pan.
Estamos con Eduardo Rossi de la organización de la ONG Quística, que es integrante de Paren de Fumigarnos de Santa Fe. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andan? Buen día, estamos acá en el Panazo, así que muy lindo de compartir con amigos, con compañeros. Esto está muy bien. Acá se está denunciando lo que es el trigo transgénico, que se viene a sumar a todos los productos transgénicos que se vienen desarrollando y se vienen ubicando en el mercado últimamente. ¿Qué problema plantea el trigo transgénico, Eduardo? Bueno, el trigo transgénico está a ser modificado. Este trigo de Bioceres, el HB4, han puesto genes marcadores a antibióticos y también marcadores a agrotóxico glufosinato de amonio, que es un herbicida para darle resistencia en su producción. Con un gen diferente, que es GenPat, hace que se complete un riesgo bastante conmensurado, no solamente al productor por la contaminación cruzada a nivel genética, sino también al consumidor por el tema de que puede generar mayor estimulación del sistema inmunitario con una mayor preinflamación y trastornos digestivos, en fin, un montón de problemas que puede incrementar aún ya lo que tenemos al trigo común. El trigo común ya ha sido, con las variedades, ha sido seleccionada con mayor cantidad de gluten, y eso hace que todas las mediadores proinflamatorias hayan tendencia a aumentado y que genera también un exceso de alergenicidad continua crónica, que esto lo va seguramente a profundizar, por lo cual la idea de que bueno, que no hace falta un trigo transgénico, y además que nos va a cargar aún mayor de contaminación y problema sanitario a la ciudadanía y al consumidor principalmente. Cuando vos hablas de las modificaciones genéticas que viene teniendo el trigo, ¿se puede suponer de esto el aumento bastante exponencial de la gente con problemas celíacos? Bueno, ya de por sí el celíaco es una intolerancia, una alergia al TAC, o sea, a varias proteínas de varios cereales, que también está el trigo. Todavía no hay estudios publicados sobre el poder, digamos, de vinculación y de alergenicidad que puede llegar a tener este trigo transgénico. Sí, ya hay demostrado que tiene vinculación el trigo común a los procesos de proinflamatorios que pueden llegar a procesos de alergenicidad crónica que colabora con la enfermedad que es celíaca. El trigo del cual hoy se hace un panazo denunciando qué es lo que significa, ¿es un trigo que está aprobado en la Argentina? Bueno, sí, el trigo tiene la aprobación de todas las oficinas que supuestamente reglamentan estos cultivos acá en la Argentina. Por ejemplo, tuvieron la primera aprobación que se llama la CONAVIA, la Comisión Nacional de Eventos Transgénicos. Después tenemos el Ministerio de Agricultura, que tiene también la oficina de mercado, y que bueno, que ellos han aprobado con la oficina también del SENASA este trigo, y ahora está nuestro gobernante como mayor comprador. Brasil ha violado la soberanía argentina y ha puesto a Brasil para su evaluación final para su producción acá en la Argentina. Esta aprobación no ha juntado votos a la comisión en Brasil porque no ha tenido los avales científicos que involucraban más que nada la seguridad. Le sabemos porque, por ejemplo, uno de los que estuvo evaluadores ahí se llama Rubén Nodari, es un biotecnólogo, ingeniero agrónomo, que nos dijo que estaba flojo de papeles, que a pesar del organismo que está corrupto como en Argentina, que son de las mismas empresas que están en este organismo público de evaluación, hace que al estar flojo de papeles ni siquiera tengan el sustento científico para poder agarrarse de algo de la seguridad del mismo. Y sabemos que bueno, al tener vinculado ya genes resistentes a glufosinato de amonio, que está aprobado la toxicidad reproductiva, teratogénica, genotóxica de este producto, también tenemos marcadores de antibióticos, que esto al consumidor va a llevar a un problema de resistencia a antibióticos en el futuro, que vemos que es bastante grave. Ya tenemos un problema de resistencia a antibióticos generalizado. Si esto le sumamos aún más estos genes, vamos a tener un mayor problema, y por lo tanto es un riesgo sanitario mayor, que no hace falta, porque el trigo transgénico que se vende como antisequía, en realidad no está aprobado en casi todos los ecosistemas, y la verdad que no hay mucha diferencia. O sea, si no llueve, el trigo no va a andar tampoco. O sea, que resiste un poquito más a la sequía, pero no a la sequía, resiste un poco menos cantidad de lluvia estacionales, pero nada más. Y entonces,
¿Qué explica que organismos vinculados al gobierno argentino tengan este profundo interés en aprobar el trigo transgénico? Bueno, lo que implica el gran poder de lobby de algunas corporaciones, principalmente las corporaciones de agronegocios se manejan en conjunto con todas las entidades unidas y por lo tanto el lobby es muy grande. Recordar que al inicio de este gobierno el gobierno nacional formó un consejo agroindustrial que está dentro del Ejecutivo y que son los que asesoran directamente al presidente y que son las mismas compañías, las mismas entidades agrarias que están con la intención de comercializar y hacer agronegocio con estos productos. E inclusive, como te decía, tiene marcadores de antibióticos y uno de los también asesores farmacéuticos de Sysman también tiene intención, porque se va a usar más antibióticos, él va a vender más, o sea, un negocio por todos lados y que eso le potencia el lobby que ha hecho que esto se apruebe. Inclusive a la directora que ha hecho este trabajo la han puesto como uno de los miembros directivos de la Academia de Ciencias de Argentina hace 3 meses, la doctora Raquel Chala, que trabaja con Bioceres acá en Rosario para sacar este tipo de semillas. Es decir, que estamos frente a un entramado de negocios. Seguro. Y lamentablemente, o sea, el ciudadano tiene que involucrarse porque le va a llegar a la mesa y después se va a enfermar, aún más. Esto va cargado con los agrotóxicos en todas las matrices de los comestibles, con las proteínas transgénicas que ya venían en los demás comestibles a través de la soja, el maíz, prácticamente con proteínas BT, CRIS-BT, que son súper alergénicas, está demostrado que producen daño, o sea, microúlceras en el intestino. O sea, vemos que van sumando más cosas que pueden dañarnos y que nos dañan en sí, y que bueno, que el ciudadano no tiene que responder, porque lamentablemente los estados están muy corruptos, muy corrompidos, porque han pagado las campañas políticas y que después, bueno, necesitan seguir con sus políticas. Y por lo tanto, si el ciudadano no reacciona, no aplica la licencia social, va a ser muy difícil que esto se pueda hacer un cambio de rumbo. Por lo pronto, entre Argentina y Brasil se ha hecho como un grupo de lucha para que este trigo transgénico no salga aprobado. Pero bueno, hay que seguir dando pelea. Por ejemplo, el productor tiene que saber más que nada, hoy que está haciendo trigo, por ejemplo, si al lado le han sembrado trigo transgénico, porque eso puede contaminar sus variedades y no ser rentable en un lugar donde llueve y no es un trigo que para antisequía, donde llueve mucho, le va a perjudicar los rindes. Inclusive el trigo no va a salir bien y no va a tener una buen rinde, porque se lo va a contaminar. Y además, otros problemas que van a tener es que las cadenas molineras van a tener que reversificar todo el tema de poner molinos aparte para la producción, porque le va a contaminar cruzadamente con estos genes. Por lo tanto, le va a bajar la calidad del trigo y se lo van a pagar inferiormente a un menor. Por eso, la única que está poniendo de lobby de presión para parar esto es la cadena molinera, que no quiere hacer este tipo de inversión para poder tener otro molino más para producir este trigo. Pero bueno, creemos que van a terminar arreglando de una forma y que la única que va a parar esto va a ser el pueblo unido en su conjunto, porque es tanto el dinero y tanto el lobby que se hace muy difícil. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo cuando escuchaba a Eduardo Rossi justamente me acordaba algo que nos había dicho Gonzalo Moyano Balvis en una de nuestras notas, la última que le hicimos, que este tipo de producción es un negocio redondo, cierra por todos lados, que es la peor forma de hacer las cosas porque se produce mal, se produce con veneno y se produce alimentos que no alimentan, pero que esta peor forma de hacer las cosas es justamente la que más rédito económico da. La próxima nota que vamos a escuchar, a Mauricio Cornaglia, también está en el mismo contexto del panazo, probablemente algunas de las cosas se repitan un poco, pero él le da un contexto y una salida mucho más política y va a mencionar algo que nosotros no pudimos tomar este programa porque no nos da el tiempo, pero que lo vamos a tomar para la semana que viene y seguramente en nuestra página también, que es la travesía por la ley de humedales. Vamos a escucharlo.
Bueno, para Borrador Definitivo estamos con Mauricio Cornaglia. Mauricio es periodista y miembro del colectivo Paren de Fumigarnos y la marcha plurinacional de los barbijos, que no son precisamente los barbijos del COVID. No, inclusive llegamos antes que el COVID. En el año 2019 organizamos para el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, esta marcha plurinacional. Cuando nos empezamos a juntar dijimos, bueno, ¿cómo le llamamos? ¿Qué nombre? Y nunca nos imaginamos que se iba a venir lo que se vino. La primera experiencia en cuanto a marcha de barbijo la dieron las madres del barrio de Ituzaingó, en Córdoba, y unos años más acá se hizo una movilización acá en el cordón industrial también, en donde usaban como emblema los barbijos. Así que tomamos un poco de eso nosotros y después se vino esta locura. Mauricio, estamos acá en el Panazo. ¿De qué se trata esto? Es una movida nacional, concretamente en repudio, en rechazo a la aprobación a nivel nacional de parte del gobierno argentino al trigo transgénico HB4, aprobación que se dio en octubre del 2020 y que, si bien está sujeta a la aprobación definitiva o no, la aceptación definitiva o no de Brasil por ser el principal comprador de nuestro trigo, lo cierto es que en la Argentina actualmente hay más de 20.000 hectáreas sembradas con trigo transgénico y tenemos todo el derecho del mundo de especular que, más allá de la decisión de Brasil, es muy probable que ese trigo transgénico, modificado genéticamente, se vaya a utilizar en la Argentina, metiéndose ni más ni menos con nuestras harinas, con el pan nuestro de cada día, o sea que llevando más veneno a nuestras mesas. Bueno, hubo un intento de Habana, de los famosos alfajores Habana al respecto, ¿no? Sí, claro, hace algunos meses atrás sellaron un acuerdo, Bioceres, la empresa creadora del trigo transgénico, y la empresa de alfajores tan ricos, Habana, y de hecho generó una campaña de boicot a la empresa Habana que funcionó muy bien. Esto podríamos decir que es una continuidad entonces de esa campaña de boicot a Habana, fuertemente para decirle al gobierno argentino que dé marcha atrás a esta locura. Esto que estamos protagonizando acá se está repitiendo en otras localidades. A lo largo de toda esta semana se va a estar haciendo este tipo de actividades en otras ciudades, y queremos dejar en claro, Luis, que esto no es un reclamo sectorial, esto no es un reclamo de una asociación, de una organización. Estamos atravesados por el modelo de producción basado en transgénicos, precisamente, millones de litros de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, modelo que ha expulsado ya millones de campesinos y de campesinas, modelo que concentra la riqueza, que desmonta, que inunda, que provoca sequías, que contamina las napas de agua, que contamina los cursos de agua, envenenando los peces. Digo, es un modelo de envenenamiento y de muerte, claramente. Le tenemos que decir entre todos y todas, no, ya basta, con nuestro pan no. Por eso estamos acá intercambiando información, porque creemos que, además de que es gracias o por culpa de los gobiernos que todo esto es posible, que las empresas, las corporaciones mundiales logren llevar adelante sus proyectos, los gobiernos son fundamentales para que eso sea posible, también hay una enorme desinformación y tiene que ver con eso, ¿no? La idea de esto es esa, compartir información y sumar voces críticas, pensamientos críticos para poder torcer esta locura. Ahora, vos te referías a Bioceres, del famoso Sigman, que se ha vuelto tan famoso, Hugo Sigman, de Hugo Sigman, que ha sido permanentemente socio del gobierno. Si uno toma viejas palabras de Andrés Carrascos en su denuncia al CONICET, también tenemos que recordar que el proyecto de trigo transgénico y la investigación de trigo transgénico fue llevada adelante a partir de un convenio en 2011 entre Bioceres, que era la pata comercial, con la Universidad Nacional del Litoral, y el CONICET con en ese momento el director de Sabareza, actual ministro de Ciencia. ¿Cómo juega este problema de la ciencia y el Estado? Bueno, está buenísimo esto que decís, porque para entender también que no es un proyecto alocado de una empresa, un proyecto alocado de una científica como Raquel Chang, que es fundamental en este proceso del trigo transgénico, sino que es una decisión de Estado. O sea, los extractivismos todos son política de Estado en la Argentina, hace 30 años más o menos. El modelo de agronegocios está instalado, por lo menos con mayor fuerza, a partir de mediados de los años 90, año 96,
2016 ingresa la soja transgénica oficialmente a la Argentina. A partir de allí, todos los gobiernos, todos los ministerios dependientes de todos los gobiernos de cualquier signo político han profundizado este modelo, lo han adoptado, lo han propagandizado y lo han profundizado de manera obscena. Todos y todas aquellos que en los años 90 acompañaron a Menem y al hoy canciller de la Argentina, Felipe Solá, cuando era ministro de Agricultura, están hoy gobernando. Y estuvieron con Macri y estuvieron durante los 12 años previos al kirchnerismo. Salvareza es un ejemplo, aliado de Lino Barañao. Entre los dos fueron quienes les hicieron la vida imposible y terminaron con la vida, porque a mí nadie me lo saca de la cabeza. El deterioro en la salud de Andrés Carrasco, el científico digno, mucho tuvo que ver seguramente con los sinsabores que desde la propia, desde el propio CONICET y desde el propio gobierno le han hecho. Entonces, todos estos personajes están hoy gobernando. Luis Basterra es un aliado de los agronegocios. Luis Basterra fue uno de los principales obstaculizadores de la ley de humedales que hoy se sigue reclamando. Hoy están llegando los compañeros y compañeras de la multisectorial por los humedales a Buenos Aires para mañana protagonizar una marcha hermosísima, seguramente. Luis Basterra, ministro de Agricultura, es responsable de que no haya avanzado una ley de humedales todavía en la Argentina. Y tenemos, déjame terminar con esto, un ministro de Ambiente que por supuesto respetamos enormemente su historia personal, eso está fuera de discusión, pero que hoy es ministro de Ambiente. ¿Y qué le vamos a hacer? Juan Cabandier es ministro de Ambiente y sin embargo Juan Cabandier se ocupa de decir hace muy poquitos días que es imposible generar divisas para pagar deuda que no contrajimos nosotros, eso está clarísimo, sin contaminar. O sea, de manera descarada ya, porque ya no la caretean más, el ministro nos dice esto. El ministro de Ambiente, como vos, como yo, como muchos y muchas, es un gran diagnosticador. Hasta coincidimos seguramente en sus diagnósticos. Ahora no necesitamos un ministro de Ambiente que solamente diagnostique. Tiene que actuar el Ministerio de Ambiente. Con lo que está pasando en la Argentina, la devastación de la naturaleza, la violación a los derechos humanos de forma paralela, el ministro de Ambiente se limita a hacer grandes diagnósticos y a decir que, muchachos, es imposible generar divisas sin contaminar. Una vergüenza. Sí, bueno, nosotros en nuestra pampa reflejamos eso, los agrotóxicos, la quema de humedales, pero bueno, ahí está la lucha de comunidades mapuches en Vaca Muerta por las centenares de sismos generados por el fracking, o están más que los ambientalistas, casi todo el pueblo entero en Chubut, o como fue en Mendoza contra todo, o Andangalá, con toda la ofensiva megaminera. O sea, es una política de Estado. Es una política de Estado que tiene varias vetas, ¿sí? La megaminería, que de manera acelerada se viene profundizando, el fracking de los últimos años, los agronegocios como principal ingreso de divisas a la Argentina, eso es cierto. Ahora, lo que no estamos de acuerdo, la mayoría de los argentinos en la Argentina, que el costo sea las vidas humanas y la entrega del territorio a las corporaciones que han roto con todo tipo de biodiversidad. Y el litio, ¿no? Se viene el litio, está ya instalado, o sea, todas esas son las patas del extractivismo. Estamos diciendo que no, que ya basta con esto, lo vienen diciendo los pueblos. Chubut hace 20 años que viene diciendo no a la megaminería, Andalganá. Sin embargo, todos estos pueblos están siendo judicializados, ¿no? O sea, compañeros y compañeras, por defender el territorio, por defender el agua, cuestión que deberían estar haciendo los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos que dicen ser progresistas, defensores de los derechos humanos, de estar con los que menos tienen, con los que más padecen. Bueno, los pueblos dicen, cuidemos el territorio, porque si no tenemos territorio sano no vamos a tener salud. Y sin embargo, esos compañeros y esas compañeras son judicializados, son encarcelados, y tenemos muchísimos ejemplos de gente que ha desaparecido o ha sido reprimida brutalmente, que terminaron con la muerte de estos compañeros. Parece esto una profunda contradicción entre un discurso donde supuestamente los gobiernos nos dicen que nos cuidan del COVID y todo este proceso de depredación que nos va a imponer la instalación, entre otras cosas, de granjas porcinas generadoras de vino. Sí, es una contradicción, o sea, a simple vista es una contradicción. Ahora creo, lamentablemente este es mi sentir, yo hablo más de perversión que de una propia contradicción, ¿no? Yo creo que allí no hay ninguna buena intención en cuanto a los mensajes, a los discursos del cuidado de la salud de las poblaciones. No
les queda otra. O sea, ubiquémonos un poquito. Si fuésemos gobierno hoy, no vamos a salir a decir no nos importa la salud de la población, tenemos que tomar alguna medida, porque el mundo está tomando medidas por la aparición en la escena de la pandemia. Entonces están haciendo eso porque corresponde hacer eso. Ahora, la verdadera cara de los gobiernos es lo otro, la profundización de los modelos extractivistas. No es que sienten las dos cosas y no saben cómo hacerlo, no, saben perfectamente que han entregado el territorio argentino a las corporaciones para hacer lo que se les ocurra y están haciendo negocios, están generando divisas para pagar una deuda externa. Que entre otras cosas hay que buscar las causas en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, los 30.000 desaparecidos, nos estamos pagando todavía aquella deuda con más muerte en la Argentina. El problema es que nos cuesta muchísimo a las organizaciones todavía poder visibilizar realmente el enorme daño, ¿no? Porque sabemos todos y todas tenemos algún familiar, amigo, conocido, vecino que murió de cáncer, que murió por alguna otra afectación. Los chiquitos y las chiquitas se multiplican, nacidos con algún tipo de malformación, se multiplican en los pueblos fumigados. Los abortos espontáneos se multiplican en los pueblos fumigados. O sea, todo es un desastre. La naturaleza está devastada. Se violan los derechos humanos todos los días en Argentina, en todos los rincones. Nos cuesta hacer visible, o que por lo menos se entienda que esto es posible detenerlo, es posible detenerlo. Y volvemos entonces un poco a la travesía de los kayaks que llegan hoy a Buenos Aires, porque yo allí tengo mucha esperanza, ¿no? Con movimientos como los que surgieron a partir de las quemas, yo tengo muchísima esperanza. Allí me parece que hay que poner la oreja y yo creo que con todos esos movimientos que han entendido desde el primer día que no era solamente el humo que entraba por la ventana, por la puerta de los rosarinos y entonces nos afectaba, que por supuesto afectaba, sino han entendido que esto es un problema de modelo, es un problema de política de Estado y se está luchando para que entonces quienes están en representación del Estado cambien el rumbo. Bueno, te agradezco mucho, Mauricio. Luis, a vos. Muy bien, ahí pasaba las dos notas que agradecemos a Luis Cuello, nuestro compañero Luis Cuello organizó ahí en el Panazo en Rosario. Creo que no hay mucho más que agregar. Esta ha sido una editorial que empezamos que ya hace rato venimos discutiendo y estos dos compañeros nos han brindado un poco más de claridad en este aspecto. Es obligación para la salud pública, nuestra, individual, social, cambiar el modelo, pensar otro modelo desde abajo, otro modelo productivo, integral, dejar la resignación y ver cómo, no sé cómo, pero individualmente no se logra, socialmente no se logra, de la mano del Estado tampoco va a venir, desde abajo. Sí, señor, un poco lo que dice nuestro entrevistado. Tengo mucho saludito para cerrar esta tercera media hora del programa. A Ricardo, a Raúl, Daniel, Miguel y Carlos que nos mandan saludos por el WhatsApp. Y a Vale Argón que le da me gusta en el video. A Silvia que volvió a regustarle otro de los videos que ponemos. A Miguel, que seguro lo imaginamos ahí con Luis ya volviendo de las termas. También le mandamos saludos a los dos. Y al Mono Sapo que también nos da el me gusta y le agradecemos mucho. ¿El mono o el sapo? El mono y el sapo, sí, señor. ¿Qué pasa? Roy Stanning también. Y Roy Stanning, aparece ya a último momento, también le da el me gusta. Muy bien. Cerramos esta media hora escuchando a Diego Frenkel. Diego Frenkel, uno de los fundadores de una banda ya a esta altura emblemática de la música argentina que fue La Portuaria. No sé si les gustaba La Portuaria. Y después es un músico de vanguardia, podríamos decir, en algunas cuestiones. Por ahí su música nos suena un poco adelantada en algunas mezclitas, pero aquí lo vamos a escuchar a Diego Frenkel haciendo un tema que se llama exactamente Politeístas. Y con él cerramos esta media hora del programa. Como Psique y como Eros, dioses del alma y del amor. Como el hijo de Afrodita, buscamos sexo sin dolor. Abrazaremos la verdad y pariremos a placer. Hoy, esta vez, como fábulas de griegos, seré tan solo lo que soy.
Fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos en comunicación con Emilia Vasallo. Emilia Vasallo es la mamá de Pablo Pali Alcorta. Hemos hablado mucho de él, el chico que fue baleado por un policía, por Diego Toralba, el 18 de mayo del 2013, pero también referente de las marchas contra el gatillo fácil, y justo en estos días se va a cumplir, creo que la 7ª marcha, ¿no? Emilia, muchísimas gracias ante todo por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días para todos y para todas. Sí, es la 7ª marcha nacional contra el gatillo fácil. Bueno, es una iniciativa, como siempre me gusta decir, de los familiares, que nació de la necesidad no solamente de visibilizar y de que los familiares tengan ese espacio donde poder contar sus casos para que sean escuchados, ¿no? Muchas veces, como yo digo, vamos a los estrados judiciales, a hablar con los fiscales, con los jueces, y somos no solamente maltratados, sino ninguneados, ¿no? Por nuestros hijos, a lo mejor porque algún familiar ha tenido alguna vez un antecedente. Entonces creo que esta iniciativa es eso, ¿no? Denunciar al Estado, que es el principal responsable de los asesinatos, de las desapariciones, de las torturas, de nuestros hijos, nuestros hermanos, de nuestros pibes, como decimos nosotros, nuestros familiares, y que todo obviamente viene aparejado de un contexto de desigualdad, un contexto de un sistema injusto. No podemos esperar justicia, de un sistema de opresión y represión, como es el sistema capitalista. Esto tiene que ser así, digamos, es ejercer control social sobre la clase, ¿no? La clase trabajadora, ocupada y desocupada. Que los familiares entendimos que el camino de lucha es largo, de que no solamente es con visibilizar nuestros casos, sino que otros puedan hacerse eco de nuestros casos y salir a luchar por sus casos, ¿me entendés? Por eso surgió la Marcha Nacional. Nosotros desde aquí y en general siguiendo los medios, uno conoce algunos casos, los que han sido más emblemáticos: Miguel Bru, Luciano Arruga, tu hijo, bueno, Facundo, Santiago, pero hay más causas. ¿Cuántas tienen contabilizadas, si es que ustedes llevan ese registro? Mira, desde la vuelta de la supuesta democracia desde el 83 en adelante, lo que llevan, o sea, los que hacen el recuento de casos es la organización Correpi, que esa iniciativa nació desde un familiar, desde la mamá de Fito Ríos, que era un pibe que fue asesinado en la cárcel de Caseros, y que uno de los integrantes del Ministerio de Seguridad le dijo que no había gatillo fácil, sino que había noticia fácil. Entonces ella, con hechos concretos, buscando, en ese momento no había internet como hay ahora, buscando en las bibliotecas, en los periódicos, digamos, buscando las noticias, ahí le llevó hechos concretos y le llevó números, que era nuestra compañera Delia Garcilaso, la mamá de Fito Ríos. Más o menos, creo que hasta el año pasado, que hizo la presentación la Correpi, era de más de 7.700 casos de gatillo fácil que sabemos, o porque son judicializados, o porque las familias las conocemos, y porque se saca todo de internet, ¿no? Según tu experiencia, ¿la mayoría llega a tener justicia o quedan en la nada y esos policías siguen trabajando? Como te dije, en un sistema injusto jamás tendremos justicia. No digo que no hay que luchar, ¿no?, contra este sistema judicial, porque empieza desde el poder político, el poder judicial, el poder policial y todas las instituciones que están para que el policía que disparó, que apretó el gatillo, nosotros decimos que los policías no son trabajadores, sino que son represores de la clase. Los policías cumplen funciones. Una de las funciones que cumplen es esa: el control social, amenazamiento a los pibes, el gatillo fácil, las causas armadas, o cuando se niegan a robar para la policía, los encarcelan o los matan. El tema del narcotráfico, sabemos que el narcomenudeo está manejado
por la policía, porque si no, no podría haber narcomenudeo si no está metida la policía de por medio, o la trata de personas, o las desapariciones forzadas. ¿Cómo desaparece una persona si no está metida en la institución de por medio? Es imposible. Este gobierno o el kirchnerismo en general siempre hizo leitmotiv de su existencia en los derechos humanos. Más allá de lo mentiroso que eso puede hacer, hoy vemos como un salto, porque uno mira en la provincia a Sergio Berni, que sale a hablar siempre la única salida es la represiva. ¿Eso se nota en los barrios del conurbano? Sí, Sergio Berni particularmente para mí es un personaje, digamos, ¿no? No deja de ser un tipo muy inteligente, un tipo represor en todo sentido, y que busca su propio rédito político, digamos. Él no le interesa ni la policía, no le interesa ni que deje de haber gatillo fácil, no le interesa, o sea, él dice, donde hay un delito, donde se comete un delito, ahí estaremos nosotros. Si la policía comete un delito, ahí estaremos nosotros. Y la realidad que no es esa, digamos, eso es un discurso político, digamos, no es de un ministro de seguridad. Es lo que yo analizo, ¿no? Nosotros creemos que el gatillo fácil es una política de Estado. Hablo de gatillo fácil y contexto represivo en todo sentido, ¿no? Creemos que es una política de Estado y que gobierne quien gobierne, eso va a seguir siendo así. No hay otra forma de ejercer control y lo que pasan los ministros y la represión sigue existiendo igual, pasan los gobiernos y la represión sigue existiendo igual. O sea que yo creo que el apuntar a que eso pueda cambiar depende del pueblo, ¿no? Digamos, depende de la conciencia y la claridad que podamos llegar a tener. Yo creo que un voto no cambia nada, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, digamos. Los gobiernos son todos los mismos, distinto color, distinto discurso, uno más progre que otro, uno más facho que el otro, pero en realidad que nosotros, la gente de los barrios, los pibes y las pibas, las madres que tenemos que salir a trabajar 12, 15 horas por día y que dejamos a nuestros hijos y cuando son asesinados o son encarcelados porque... ¿Y dónde estaba la madre que no cuidó a ese pibe? Y la madre estaba rompiéndose el lomo 12 horas laburando, ¿me entendés? Para que otros se llenen los bolsillos, ¿me entendés? Y para poder darle de comer a sus hijos y que estudien. Te saco un poquito. ¿En qué estado está la causa de tu hijo en este momento? Bueno, la causa de Pablo está ahora con el tema de la pandemia, viste que estuvo todo muy parado. Sigue estando parado porque los juicios son virtuales, las declaraciones son por Zoom. Vos querés ir a hacer una denuncia a la fiscalía y la única forma que te toman una denuncia es por mail, digamos. Está pendiente una pericia que lo tienen que hacer los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, ahora el 6 de diciembre se van a cumplir 8 años de la muerte de Pali por el disparo que salió del arma reglamentaria de Diego Ariel Tolava. Diego Ariel Tolava en este momento, mira, lo último que yo supe es que estaba en funciones en la policía de la ciudad y prestando servicio en la división de delitos contra la salud y la seguridad pública de las personas. Eso es lo último que sé. Hace más o menos 20 días tuvimos una actividad desde la Secretaría de Violencia Institucional que preside Pietra Gala. Están haciendo una señalética con los casos de gatillo fácil. Dentro de todo me parece piola, por lo menos porque los familiares, por lo menos los que integramos la marcha nacional, tenemos la autonomía de poder describir lo que dice, lo que se va a poner en esa señalética y lleva abajo, aparte del icono del ministerio y de la presidencia de la nación, todo eso lleva el logo de la marcha nacional contra el gatillo fácil, que para nosotros nos parece un logro importante porque gracias a la lucha y a lo que denunciamos, que nos escuchen, como yo le digo a los familiares, que nos reciban, que nos escuchen, no quiere decir que esa sea la solución.
uno pone en conocimiento cosas que ellos saben, digamos, ¿no? Pero una cosa es que ellos lo sepan y otra cosa es que salga de nuestra boca y tener frente a frente nosotros, los afectados directos, porque nuestros hijos fueron las víctimas, no nosotros, y nosotros somos la voz de nuestros hijos y hijas porque hoy no están. Pero que los familiares hayan sido convocados al Ministerio de Seguridad de la Nación, que tuvimos una reunión con Sabina Federic por un proyecto que se puso en marcha, que fue presentado en el 2003 por la ministra de Seguridad Nilda Garré, y que hoy por hoy se hayan tomado en cuenta varios de los puntos que los familiares denunciamos en el contexto de la marcha nacional, como por ejemplo que no van a tener más abogados pagos desde el ministerio. Bueno, son luchas pequeñas, ¿no? Son batallas, digamos. Seguimos y seguimos y seguimos denunciando a todo, gobierne quien gobierne. Nosotros estamos abiertos a escuchar, pero no nos quedamos con eso, ¿me entendés? Emilia, para terminar, comentanos cómo va a ser la marcha, dónde, día, hora y desde dónde hasta dónde. La marcha va a ser desde 9 de julio y Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde históricamente se hacen ahí todos los reclamos, ¿no? Tenemos, como siempre, el acompañamiento de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Se marcha a nivel nacional en un montón de provincias. Y bueno, ahí terminaremos con la palabra de los familiares como todos los años, con un documento que leemos todos los años. Y bueno, y seguiremos denunciando, seguiremos acompañando, seguiremos luchando por una sociedad mejor, ¿no? Por un sistema justo, digamos, que no haya ni explotadores ni explotados y que sea una igualdad para todos, ¿no? Muy bien, Emilia, bien, buen cierre. Así que, bueno, te saludamos, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dispensado, todo nuestro cariño y respeto para lo que ustedes hacen, y ya saben que cuando necesiten algo nosotros trataremos de estar a disposición de ustedes, porque es lo menos que podemos hacer. Así que, bueno, suerte en la marcha y seguramente nos seguiremos comunicando más adelante. Un abrazo. Un abrazo y un saludo para las mamás de San Nicolás, Sandra, no me acuerdo el otro, se me confunde ahora el nombre de la mamá, que sus 2 hijos fueron asesinados bajo la rueda de un patrullero, Ulises y Ezequiel. Sí, y Ezequiel, 2 compañerazas, y bueno, un saludo enorme para ellas y que también sean escuchadas, ¿no? Ahí en San Nicolás, y que reciban todo el apoyo que necesitan de la sociedad. Obviamente que ustedes sé que lo tienen. Un beso y un abrazo enorme para ellas y para toda la comunidad de ahí de San Nicolás. Bien, ahí estaba Lidia Vasallo. Año tras año nos comunicamos con ella, siempre tan lúcida a pesar del dolor que por supuesto no se le irá nunca. Le agradecemos mucho, le agradecemos también el recuerdo a Sandra y Mónica, creo que era el nombre de la otra madre de aquí de San Nicolás, que bueno, se suman a esa larga lista de víctimas del gatillo fácil, que se estipulan 7.700 desde la vuelta de la supuesta democracia, pero que en realidad suponemos que ese número se queda corto. La marcha va a ser a las 15 horas el próximo viernes 27. Yo quería señalar 2 definiciones, me parecen centrales. El gatillo fácil es una política de Estado, decía Emilia, y en un sistema injusto no puede haber justicia. Cambiemos el sistema. Así es. Buen día, compa. Pasando temporales de viento y lluvia, nos pone desde el sur de Chile Daniel. Los saludamos mucho. Un abrazo enorme, muchos cariños. Y también para Oscar que nos da me gusta en la página de Facebook. Que tenemos un poco atrasado Chile, tomar todo el proceso a partir de la constituyente, de la Asunción, cómo se fue dando ese proceso, así que le hacemos una invitación al aire, Daniel, si nos quiere colaborar un poco. Sabemos que siempre que
que nos ha dado apreciaciones, siempre ha sido muy claro, muy lúcido. Siempre ha sido muy justo en Y, las apreciaciones. y bueno, por ahí eso nos puede ayudar a nosotros que desde la distancia quizás lo vemos un poco con el vidrio empañado. Sí. Bien, vamos a escuchar uno ya de los últimos temas del día de hoy. Venimos después para ya despedirnos. Vamos a recordar a este nacido en West Bromwich, en Inglaterra, el 20 de agosto del año 1948. Fue la voz distintiva de una de las bandas más importantes que dio en los 60, 70 y hasta casi entrado a los 80, principios de los 80, el rock mundial, que fue Led Zeppelin. Estoy hablando de Robert Plant. La banda, mire usted, se disolvió después de algunas cuestiones, por ejemplo la muerte justa de la hija de Robert Plant, justamente, un 4 de diciembre de 1980, casi como un cumpleaños, un regalo de cumpleaños mío, un día antes anticipado de aquel 1980, que inauguraba una década que muchos recuerdan con mucho cariño. Sí. Por ejemplo, Alejandro. Exactamente. Así que vamos a escuchar a los Zeppelin. Porque Jorge no puso nada de violadores, ni nada de ninguna de las bandas de Piltrafa que murió la semana pasada. Amarilla, Lazarí.
Sí, señor. No quiero Tampoco, queja. yo también sentí no haber puesto del Palo Gandolfo en su momento la semana anterior cuando fue también la... Nada se lo impedía, señor. Bueno, ¿usted sabe por qué no recién se cortó el video? Porque la Warner Music Group Rights Management... Nos está haciendo un juicio por transmitir. ¿Qué hijo de puta? Qué cosa bárbara. Bueno, nos ha quedado muchas cosas. No hemos todavía empezado a hablar en el programa de la campaña electoral en el que está en curso. No hemos hecho mención que un 20 de agosto fue agredido físicamente y que lo llevó a la muerte al día siguiente el gran... ¿Qué pasa? Bueno. Se enoja. Me imagino que no estará abierto el micrófono, señor Eduardo. Está peleando nuestro operador con los videos. No solo no está abierto, sino que no está enchufado. Bueno, entonces esto no está saliendo en este momento. No, sí, los nuestros sí están abiertos. El del señor que estaba vociferando es el que no está abierto. Muy bien, así que... Me hizo acordar una reacción mía cuando Álvarez cerró el gol el otro día. Brasil. Y usted lo dijo, bueno muchachos, sigue así, porque la próxima seguramente cumplirás tu objetivo. Y hay un video grabado, de casualidad. Parezco el Tano Pazman. El Tano Pazman, el Tano Morales. Pero, emoción violenta fue. Ahí se nota, a ver, diga usted estuvo ahí. Yo hice, ¿qué dije? ¿Dije algo? ¿Hice algún recorcho? Habrá dicho, ¡ay, no! Bueno, pero es todo. Sí, por supuesto. O sea, soy muy medido. Bueno, ¿qué por dije dentro yo? Dije pedazo de... ¿Qué dije yo? Yo creo que ni lo estaba viendo. Usted estaba de espalda. Abocada a las tareas del programa como debe ser. Encima, creo que yo, segundo antes digo, no, voy a estar tranquilo. Y al segundo siguiente, estallo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué será así esta cuestión? Olivia se asustó un poquito. Se asustó un poquito, y bueno. Que vaya sabiendo lo que es el fanatismo en un deporte. Bien, le decimos a la gente que siga nuestra página. Que no... Borradordefinitivo.com.ar. Vamos a estar subiendo, no digo todo porque... Bueno, lleva tiempo de grabar y editar y todo eso, pero algo de todo lo que hemos pasado hoy vamos a estar elaborando y subiéndolo más extenso, más detallado, con la libertad que nos da la palabra escrita y eso de no tener una especie de cuenta palabras en la página de internet, que se puede escribir todo cuanto uno quiera. Después que la gente lo lea, es otra cosa. Están leyendo. Están leyendo y está va creciendo. Vamos consolidando nuestra posición en el mercado de la revista. Y nos vamos porque ya está Cristian Barbarito ahí deseoso de empezar su punto de encuentro. No, ya estamos empezando a descarrilar, por eso mejor vámonos. Mejor vámonos, si nos dan media hora más ya ahí nos vamos al diablo. Y nos vamos con Ian Gilligan, que nació en el Reino Unido en Hounslow, Londres, un 19 de agosto de 1945. Es cantante y compositor de una banda mística, así como Led Zeppelin, en este caso Deep Purple. Es muy famoso por su voz, su caudal, su potente voz y por sus gritos muy agudos en algunos de los temas. Así que con Ian Gilligan nos vamos y Deep Purple nos vamos hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Chau.